Las noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Jacob NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. Bélgica Suárez, Canal la 21. dueña de la noche. Esta noche contaremos con la presencia del ingeniero Ervin Vargas. Bien, muy buenas noches. Aquí estamos como todos los días de lunes a viernes. Y ya hablábamos todos estos días de nuestra invitada de hoy, muy especial. Es la secretaria general del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, el PRM. ¿Cómo será que uno le va a quitar? Buenas noches, Carolina, ¿cómo está? Ay, Bélgica, yo estoy feliz de estar aquí. Ay, de verdad nosotros que sí. también de tenerte con Muy esa contenta. elegancia. Ay, muchas gracias. Eso debe tener un político y una política, el vestir, es muy importante, porque todo va de la mano. Y yo estuve en un desayuno, disque discreto, pero 12 periodistas, no podía ser. Y ahí conocí las virtudes intelectuales de Carolina. Contestó todas las preguntas y eso me gustó mucho, una mujer preparada. Gracias, en Bélgica. esta época. Gracias. Entonces, yo voy a comenzar con una pregunta que hasta la anoté. ¿Qué te mueve a aspirar a hacer política? Y aspirar, porque todo el mundo sabe que ya tú tienes aspiraciones para ser presidenta de este país. Mira, Bélgica, en el año 2016, yo digo que fue un punto de inflexión en mi vida, porque a partir de mi decisión de aceptar la candidatura vicepresidencial con el querido hoy presidente Luis Abinader, en ese primer proceso que fuimos como PRM, cuando me tocó decidir que iba a dar un paso al frente, porque mi participación en temas de política habían sido indirectos, no yo de manera, tú sabes, ya yo en una línea protagónica, por decirte, ya yo sabía que a partir de ahí la decisión era que yo abrazaría la política como servicio. Y empecé en el 2016, en ese primer proceso, en el 2018, aspiré a la Secretaría General del partido, que hasta este momento he tenido el gran privilegio de poder trabajar por mi partido, su fortalecimiento y construcción del poder en esos dos procesos consecutivos. En el 2020 la oportunidad de presentarme como alcaldesa y ya en una posición de votación popular. Y a partir del 16, como te digo, yo me decidí que yo abrazaría la política como proyecto de vida, porque de mi hogar, tanto mis hermanos como yo, recibimos una formación orientada al servicio. Y la mía, la única de mis tres hermanos, que se decidió por servir a través del servicio público, fui yo. Es tan gratificante para mí servir que lo que me motiva es justamente eso, que es natural en mí, pero que sobre todo lo hago con inmenso amor. ¿Y tu papá aún sea un político muy activo? ¿Quiso que tú fueras Tú sabes que a la gente... la sustituta de él? No, jamás, jamás me he visto como sustituta de nadie, porque yo tengo una personalidad propia y he sido siempre una mujer muy determinada, pero ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos les gustaba la idea de que yo decidiera hacer servicio público. Y la gente podría decir, ay, pero mira qué curioso, un hombre, ¿no? Justamente quienes vivimos y conocemos de primera mano lo que es este mundo de la política y lo que implica sobre todo, hay mucha gente que decide que no le interesa participar. En mi caso fue todo lo contrario. El vivirlo, el darme cuenta de lo gratificante que me ha resultado servirle a los demás en bien. Yo tengo una máxima, que es que uno sirve y trabaja bien para entonces construir
buenas cosas. Y desde esa realidad y esa experiencia que yo he tenido, he asumido la política como proyecto de vida y me siento súper bien, pero a mi papá y a mi mamá no les gustaba la idea. Eso era que digo yo, pero siempre a los padres a veces no les gusta la idea. No le Pues mira, hoy tenemos un panel que lo integran el ingeniero Vargas, el querido Luis Manuel Flores, que es el más joven de todos los que estamos aquí. Vamos a comenzar por el señor, el ingeniero Vargas. El mayor. Adelante. No porque es el mayor, sino de esquina a esquina. No, y yo entiendo que, gracias Bélgica, porque tengo que aprovechar la presencia de Carolina. Siempre la he apreciado, siempre he estado muy cerca de su familia. Así es. Santiaguera también. Y tengo muchas inquietudes. Así que no se me va a escapar que tratemos un asunto político partidario. Ya la presencia del por qué aspira a la presidencia de la República. Y en esta primera pregunta quisiera saber cuál es el gran legado que le va a dejar no solamente a los capitaleños en tus 2 administraciones, sino en lo que tú has hecho en el país y sobre todo que ha tenido una vida política limpia, en donde nunca se ha oído ningún ruido. Mira, Irving, para mí es imprescindible establecer orden y promover ese orden como yo te diría que como una condición indispensable para que podamos construir bienestar. Los servidores públicos debemos todos trabajar con un objetivo, que es que la gente, a través del trabajo que nosotros realicemos, viva mejor. Yo he tenido la gran satisfacción de poder sentir esa alegría de tocar vidas para bien. Y pienso que el esfuerzo que debemos hacer tiene 2 pilares, lo que yo pretendo dejar como legado. Lo primero es trabajar el tema de seguridad en sus múltiples dimensiones. Seguridad jurídica, seguridad nacional, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, seguridad económica, seguridad sanitaria. Y como te decía, el otro gran pilar es el tema del orden. Indispensable restablecer orden en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y voy a reconocer algo aquí, que no es tampoco muy común, pero yo en los procesos de introspección que he tenido, me he dado cuenta que lo que prima mucho en mi vida es mi condición de madre. Yo recuerdo que mi mamá siempre decía que decirle no a un hijo, pudiendo tú decirle que sí, pero sabiendo que no es eso quizás lo que necesita para formarse en bien, es difícil. Nosotras las madres, los padres, tomamos continuamente decisiones fuertes, necesarias, para bien formar a nuestros hijos. Para seguir dirigiendo este país a un proceso de cambios y transformaciones necesarias para que todos vivamos mejor, es importante esa condición y esa firmeza y ese carácter que exhibimos las madres cuando sabemos qué es lo que conviene. O sea, que es preferible elegir una mujer, querido, Crisóstomo. Bueno, licenciada Carolina Mejía de Gómez, ¿no verdad? No, Carolina Mejía Gómez. Gómez, correcto. Que eso cuando dicen ese Gómez, y lamentable querido, difunta madre, sí, tan amable y tan decente. Yo pude haber sido Gómez de segundo. Ok, bueno, pues lamentar esas ocurrencias violentas que se sucedieron en torno a vuestra familia, que lo hicimos en su ausencia, cuando aquel viene debió estar aquí, y consecuentemente pues muy lamentable el hecho, pero al final ocurren cosas. Y usted dijo ahorita, hablaba de política con una acción indirecta, y recuerdo en el año 10-11, cuando Hipólito Mejía, de un político, digamos que muy cuestionado en la salida de su gobierno en el 4, resurge, se levanta y emerge de manera muy temerosa para en ese tiempo mi partido. Y me dice alguien, mira querido, ¿tú sabes quién es el motor de ese crecimiento, de papá está duro y no va ni da media vuelta? Es su hija. Digo, esa muchacha tiene un cerebro tan así. Dice, sí querido, ese es el motor de ese crecimiento que Hipólito está llevando, que puso por supuesto en ascua a la fuerza del poder en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana. Bien, luego
Entonces usted ha sembrado un hito. Mujer alcaldesa de la plaza política más importante en la República Dominicana. Y luego segunda figura de un partido que en poco tiempo alcanza el poder, que logra repetir en el mandato, y entiendo que son hechos que van a colocarla en el pedestal de la historia. La pregunta es, ¿cómo se divide la funcionalidad partidaria, tanto en lo financiero, como en lo administrativo, como en los nombramientos, como en políticas de Estado, en las decisiones institucionales entre usted y mi compueblano, chiquito pero inteligente, José Ignacio? Mira, trabajar con José Ignacio ha sido una gran experiencia y grata, además. Eso que nosotros hemos logrado permear a lo interno de nuestra organización, de un trabajo desde la más alta instancia de nuestro partido, sobre la base del respeto, de la comunicación efectiva y afectiva, desde el trabajo abierto, transparente, honesto, nos ha permitido hacer el trabajo asumiendo, de acuerdo a lo que establecen nuestros propios estatutos, los roles que desempeñamos. José Ignacio es el vocero, presidente del partido, y lógicamente yo, que también aprendí de mi mamá, que en su momento hay ocasiones donde luego de uno socializar y discutir temas, se tiene que escuchar una opinión ya acabada. Yo siempre he respetado mucho la condición de José Ignacio de presidente del partido. Y digo eso porque en ese tema del respeto, creo que todos ganamos. El buen ejercicio que hemos tenido en el partido ha sido por una relación que es auténtica y transparente. Y la división de las responsabilidades, como te he dicho, están establecidas estatutariamente. Yo trabajo toda la parte operativa de la institución, las secretarías, las direcciones, pero lo que es cierto, que más allá de lo que establecen esas normas, la relación entre nosotros fluye con mucha naturalidad, respeto y cariño. Y eso es auténtico. Por eso yo pienso que los compañeros han sabido también interpretar la importancia de esas relaciones sanas, abiertas y de confianza. Vamos con el periodista Luis Manuel, sí, nosotros, director aquí del noticiario. No me busque problema, Bélica, te tranquila. Sí, ¿cuál es el director? ¿No eres tú? No, Pablo Aguilera es el director. Ay, no, mi amigo subdirector Pablito. de prensa. Pero mire... Esta Bélgica está de... Sí, mira, buscándome problemas, pero como es viernes... Porque tú eres el más joven, sí, se está queriendo tirar ganas. De aquí al lunes, eso se subsana, ¿verdad? No, mire, Pablito, no. Nosotros hemos forjado una cultura, Carolina, en donde hemos creado colectiva e históricamente la percepción de que con el político hay que ser apático. Pero yo he aprendido también que de todos, incluyendo los políticos, algo bueno se sustrae. Me gustó mucho esa parte que usted destacó de que usted hace un ejercicio de introspección. Sí, claro. Y eso es más destacable entonces desde el ejercicio del poder, porque el político desde que se monta en un gobierno, o en el caso suyo que ha ganado una posición tan importante por el voto popular, pues a veces el ego arropa. Nos arropa a todos los seres humanos, en el caso del político más, porque imagínese usted, con un nombramiento, un decreto, usted le cambia la vida a cientos de personas. Y quiero destacar eso, que es interesante en el plano humano. Ahora, en ese ejercicio de introspección, y siendo secretaria del partido de gobierno, ¿en qué grado usted ha analizado el efecto que podría tener el trabajo que ha hecho como secretaria del PRM de cara a sus aspiraciones y a la motivación que puede tener esa militancia? Le hago esta pregunta porque la militancia PRMista, que es mayoritaria ahora, pero también es, por ende, la que más disgusto genera. Entonces, a partir de una decisión, de una política aplicada desde la Secretaría, puede haber muchos disgustos y eso puede afectar incluso un proyecto presidencial. ¿En qué grado usted analiza todo eso? Mira, Luis Manuel, en la vida lo que debemos de ser es sinceros. Yo tengo ya casi 8 años dirigiendo el partido junto a José Ignacio y durante 8 años he hecho política como lo aprendí en mi casa. En mi casa los valores que priman son los que recibimos de la formación de nuestros padres y cuando asumimos el partido, mi interés era que también el partido sea una gran familia para los PRMistas. Todos los compañeros merecen el respeto a un trato digno. En eso creo. Creo que con nadie hay que ser apático. Una cosa es el carácter, una cosa es tú cuestionar acciones, tú tener tu opinión, pero siempre tener el respeto
de saber que no necesariamente tu opinión es la verdad. Y siguiendo con esa parte, entonces, ya las elecciones internas del PRM son para el 26. ¿Seguirá aspirando a la secretaría, a mantenerse ahí junto con la aspiración presidencial? No, no puedo. Ok, porque los estatutos establecen que no podemos ocupar la posición ni de presidente ni de secretario aspirando a la presidencia o a la vicepresidencia. O sea que las aspiraciones de Carolina son reales y firmes. No está haciendo campaña cada vez que viene a Santiago o a un pueblo lejanos como ha hecho, que ha llegado, la gente ha criticado en un helicóptero y en esas cosas. Mira, déjame decirte, Bélgica, que yo tengo, como ya les he dicho, muchos años trabajando en la construcción de un partido. Lógicamente, en este momento, llama más la atención que yo vaya a diferentes puntos, pero no es ni la primera ni la última vez que voy a ir a las diferentes demarcaciones de nuestro país. Porque para hacer el trabajo que hemos hecho, eso es lo que justamente o sea, no es haciendo campaña hemos estado proselitista de candidata. No. Yo hago y aprovecho y visito los diferentes municipios y las provincias y hago, y te lo reconozco, hago lo que me corresponde y siempre visito a los amigos. Siempre converso con la gente, siempre escucho las inquietudes, no solo de mis compañeros, sino de los ciudadanos, que es lo más importante. Es una cultura que tengo, como ya les decía, de lo que uno aprende, de cómo debemos hacer un trabajo que está orientado para servir a la gente. Hay que escuchar fundamentalmente, escuchar. Entonces es un trabajo que yo he hecho durante todos estos años, lo seguiré haciendo porque me corresponde como secretaria general y a la vez, déjame decirte que yo no festino decisiones. Cuando yo tomo una decisión es porque he hecho el análisis que debía hacer para tomarla. Pero después que la tomé, no hay vuelta atrás. Está debidamente ponderada en todas sus diferentes áreas y dónde me impacta y cómo me impacta, y socializadas con quien son los pilares y el sostén de mi vida, que son mi familia, mi esposo, mis hijos, mis hermanos y mis amigos. Tengo siempre por norma que esas decisiones que son importantes las comunico. Yo recuerdo que mi mamá me reclamaba cuando acepté la candidatura vicepresidencial y me decía que yo no podía. Y yo le dije, ella estaba muy realmente triste con eso. Y entonces yo le dije, mami, eso fue una decisión que yo tomé. Es una decisión tomada. Y yo no quiero que tú te sientas mal. Yo sencillamente quiero que tú sepas y que tú sigas siendo mi mamá. Lo mismo le dije a mis hijos y a mi esposo. Lo que necesito de ustedes no es que se conviertan ahora en compañeros de mi partido, de mi movimiento, No. El apoyo de mis hijos es por la condición de que son mis hijos. Y he tenido la dicha de que de mis 3 hijos, 2 de ellos me acompañan de diferentes formas. Sí. Y la chiquita lo hace de manera espectacular. ¿La pequeña? Claro, porque no le gusta la política. Ah, no le gusta. Y ella aprende a respetar y a vivir con las decisiones con las que ella no está de acuerdo. Y la convivencia se hace, señores, realmente rica y enriquecedora. Porque ¿quién ha dicho que las cosas tienen que ser como tú dices o como tú piensas? Lo grande es disentir y construir desde esa diferencia. Hay algo que, antes de pasar al ingeniero Vargas, y es que Carolina está viniendo mucho a Santiago. Le he visto en las redes, visitando la gente de Gurabo, tomando café, viendo paila con sancocho y esas cosas, y eso es formidable. La gente tenía una parte emoción y otro no, de la carretera del Ámbar, porque el presidente prometió. ¿Qué ha pasado con esa promesa? Bueno, déjame decirte que Dios mediante, eso sigue avanzando y yo me autoproclamé vocera de esa autopista del Ámbar. Dios mediante, Bélgica, nosotros vamos a tener el gran privilegio de ver la construcción de esa autopista. ¿En este gobierno? Sí, señor. Dios mediante, así será. Estamos apostando e impulsando a eso. Pero por falta de recursos económicos. Después de la pausa. ¿Cómo no? No, termina esa parte. Que está concebida la figura
a través de la cual se va a realizar la autopista ¿Con del Ámbar. préstamos? No, no es un fideicomiso. Pausamos y volvemos.